Mis líderes, feliz noche. El día de hoy vamos a concluir esta última sesión de El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Esta cuarta y última sesión estaremos conversando sobre los capítulos 9 y capítulo 10. En el capítulo 9 estaremos conversando un poco sobre más allá de la felicidad y de la infidelidad está la paz. Y el capítulo 10, el significado de la rendición. Vamos a comenzar. En el capítulo 9, más allá de la felicidad y la infelicidad, hay paz. El primer postulado que nos establece Edgar acá es el bien superior más allá del bien y del mal. En este punto, lo que el escritor quiso expresar, según mi criterio, es que la felicidad depende de las condiciones que se perciben como positivas. ¿Ok? Y esto es un contenido bastante filosófico porque no podemos decir que algo sea positivo o negativo per se. Algo puede ser positivo para mí, pero bajo la óptica de otra persona puede ser algo bastante negativo y hasta pesimista. Por el contrario, a veces dos personas están pasando por exactamente la misma situación y mientras otra persona está viendo eso como algo complicado o una tragedia, la otra persona lo está asumiendo desde la óptica de, bueno, esta es mi realidad, vamos a ver cómo puedo yo en función de mis talentos, poder sobrellevar esta situación y crecer con ella. Pero las condiciones no son ni positivas ni negativas, dice el autor, son como son. Eso lo diría también nuestro amigo Marco Aurelio. Para muchas personas, el fracaso, la pérdida, la enfermedad o el dolor se convirtieron en sus mayores maestros. Cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es, no hay bueno ni malo en la vida. No estamos hablando de felicidad si acaba de morir un ser amado. Obviamente no podemos celebrar las cosas que consideremos que sean malas que nos pasen. Por eso no podemos ser felices hasta un episodio de ese tipo, pero puedes sentir una profunda serenidad, ¿ok? Esa es la emanación del ser, esa es la paz interior de la que habla el autor, el bien que no tiene contrario. Y eso por el bien que no tiene contrario hace referencia a que una vez usted acepte la realidad o los hechos, más allá de la realidad, porque la realidad también es subjetiva, sino las circunstancias que se nos están presentando sin ponerle etiqueta de que algo es bueno o algo es malo, sencillamente nos ayuda a trascender las situaciones que consideremos más complicadas muchísimo más rápido. ¿Ok? Actúe desde la aceptación. Y esto es un término que a veces le choca a las personas cuando ven que las cosas no están saliendo del todo bien. Pero el autor nos dice que la aceptación de la situación lo va a liberar a usted inmediatamente del dominio de su mente y así lo vuelve a conectar con el ser, con su propio ser. Ahora está al mando una inteligencia mucho mayor que la mente y por lo tanto esto va a fluir va a influir o sí, va a influir de cierta manera en su actuación y dará como una calidad diferente de conciencia a la persona que le va a permitir, como ya les comenté, trascender muchísimo más rápido las situaciones que considera como complicadas. También nos dice en este capítulo 9 el autor que el drama es creado por el ego. Los líderes que estuvieron presentes en el libro El ego es el enemigo, ¿ok? De Ryan Holiday, tienen un bastante amplio margen de conocimiento sobre el daño que nos hace el ego en nuestra vida. El autor dice que el drama es creado por el ego cuando usted es plenamente consciente. El drama ya no viene a su vida. Decía Aristóteles también que el conocimiento nos libera de muchísimas cosas. El drama es una de esas cosas que nos libera el conocimiento. El Buda enseñó que su felicidad y su infelicidad son de hecho una sola cosa. Si hablamos de nuestro amigo Hermes, está dentro de la polaridad. ¿Ok? Entonces, solo la ilusión del tiempo es la que lo separa. Quiere decir, por eso que esto a veces se siente bien, a veces se siente mal, se siente feliz o se siente infeliz, pero todo eso transcurre dentro de un periodo de tiempo. Parece casi paradójico, sin embargo, que cuando su dependencia interior de la forma ha desaparecido, las condiciones generales de su vida
las formas externas tienden a mejorar en gran medida. Decía nuestro querido Juan Dyer, cuando usted cambia la manera de ver la cosa que usted observa cambia. ¿Ok? Cuando nosotros estamos frente a un problema que no podemos resolver y nos cansamos de pelear con ese problema y decidimos cambiar la manera en que miramos el problema, empezamos a ver cómo el problema automáticamente cambia. ¿Ok? Y ojo, puede cambiar para mejor o para peor, porque si cambiamos la mirada a una mirada mucho más trágica, pues probablemente el problema se agudice. Si por el contrario vemos la situación con ojos un poco más elevados, posiblemente veamos que o tarde o temprano la situación va a mejorar o sencillamente nosotros crecemos con la situación y nos va a ir muchísimo mejor. Los ciclos, dice el autor, que van a ir y venir, pero una vez desaparecida la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. Puede que no sea feliz, pero por lo menos va a estar en paz. Y estar en paz, para algunos filósofos, es incluso más importante que lo que llamamos por ahí felicidad. Siempre que se dé cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en usted, mírela como un fracaso, no la mire como un fracaso, sino como una señal útil que le dice, atención, aquí y ahora despierta. ¿Ok? Y yo creo que esa es la misma frase con la que el autor cierra el libro, ¿no? Ok, aquí y ahora despierta. Eli sabe que nosotros cuando, bueno, todos ustedes leyeron con nosotros el libro de Francis Scoel, ¿ok? El juego de la vida. Y ella también en el juego de la vida decía muchas veces cambia. Y también nos lo decía, no me acuerdo qué otro autor que nos lo decía él y que lo decía 3 veces, cambia, cambia, cambia. Joy Dispensa. Joy Dispensa, que también cuando nos atacan esos pensamientos, Joy Dispensa nos invita a decir cambia, cambia, cambia. ¿Ok? Para sacarnos de ese estado y ponernos un poco mejor. Hace también el llamado al nacimiento de un nuevo mundo. En cada momento su conciencia crea el mundo que es usted ahora. Por eso es que hay una diferencia importante en filosofía entre el ser y el estar siendo, ¿no? Una de las grandes comprensiones que ha surgido de la física moderna es la de la unidad entre el observador y lo que se observa. Eso es física cuántica. La persona que dirige el experimento, la conciencia observadora, no puede separarse de los fenómenos que está observando. Es posible y de hecho existe un número infinito de interpretaciones completamente diferentes, de mundos completamente diferentes según la conciencia de la persona que está observando. Lo que yo le decía, usted pone a 4 hermanos a mirar una misma situación y los 4 hermanos van a tener una percepción totalmente distinta, así estén viendo en la misma sala el mismo problema. ¿Ok? Luego en el capítulo 10 habla sobre la aceptación de la hora. La verdadera entrega no significa soportar pasivamente cualquier situación ni deje de hacer planes o de iniciar acciones positivas. La entrega es la simple pero profunda sabiduría de ceder más que oponerse al fluir de la vida. Eso que por ahí maldicen, no de maldecir, sino que dicen mal, lo de soltar. ¿Ok? Soltar significa permitir que lo que tiene que ocurrir ocurra y permitir que el universo fluya, que es distinto a no hacer nada. ¿Ok? No interferir no quiere decir que no hagamos nada. No interferir quiere decir ocuparme en hacer lo que yo tengo que hacer. Tenemos un problema grande, los creyentes hacen su oración, le piden a Dios que Dios meta su mano y yo aquí en el plano terrenal hago lo que me corresponde, lo que puedo hacer. No es que, ay Dios mío, necesito hacer ese pago grande para pagar la universidad de mi hijo, te lo dejo en tus manos y me quedo viendo televisión. Y John me llama y me dice, Jimmy, coño, ayúdame a pintar mi casa y te pago, te doy $200 por ayudarme a pintar la casa. Le digo, no, chamo, oye, pero tú no tienes que pagar la universidad de tu chamo. Sí, pero Dios proveerá. Y el cuento de la lancha, ¿no? Entonces es pedir a Dios, soltar para que Dios haga su trabajo, el universo haga su trabajo y yo por mi parte, círculo de influencia, observo lo que yo puedo hacer en este momento y lo que yo puedo hacer en este momento lo hago. ¿Ok? Eso es un soltar inteligente. Si usted quiere eliminar el dolor y la tristeza de su vida, la aceptación de lo que es lo que lo va a liberar inmediatamente de la identificación con la mente y así lo vuelve a conectar con su ser.
Cada vez que usted no se sienta bien, cada vez que usted se sienta triste, se sienta de una manera distinta a la que se quiere sentir, es sencillamente que en ese momento usted está desconectado con su ser. Palabras parecidas a las que vimos con nuestra querida Francis Escobar. Concéntrese en la única cosa que puede hacer ahora. Parte del poder de la hora es saber discernir qué es lo que me corresponde hacer en este momento. En este momento estoy aquí yo dando esta clase y estoy concentrado. Tengo muchas cosas que hacer cuando termine aquí. Mañana tengo una agenda full, pero en el aquí y en el ahora lo que puedo hacer es darle a ustedes el tiempo para hacer el cierre de este libro. En el estado de entrega, usted ve muy claramente lo que debe hacer y va y actúa, haciendo una cosa cada vez y concentrándose en una sola cosa a la vez. Para el poder de la hora, eso del multitasking está como que sobrevalorado. Concéntrese en la única cosa que puede hacer ahora, no en las 100 cosas que podría hacer en el futuro. Hay muchas personas que no hacen nada en el ahora y se la pasan planificando a futuro y todas las cosas que van a hacer mañana. Y ahorita que lo que tienen que hacer son 2, 3 tonterías, no las hacen. Pero sí se están proyectando cómo va a ser el mes de junio, cómo voy a irme de vacaciones en septiembre y cuántas allá vamos a hacer en diciembre. La entrega en las relaciones personales. Aquí el otro nos dice, si usted puede entregarse, actúe inmediatamente. Si usted no puede actuar, le quedan dos elecciones, la resistencia o la entrega. También nos dice que el sufrimiento o la paz interior. Usted solo necesita preocuparse del aspecto interior, ¿ok? Y sus relaciones cambiarán profundamente con la entrega. Volvemos a Kobe y a su círculo de influencia y círculo de preocupación. Usted tiene esos dos círculos activos todos los días, todo el tiempo, pero si usted enfoca su energía en aquellas cosas que usted en este momento no puede solucionar, eso lo que va a ocasionar a usted es estrés y ansiedad. Aquí hacen una invitación, el autor hace la invitación de transformar la enfermedad en iluminación y nos comenta que la enfermedad es parte de su situación vital. Como tal, tiene un pasado y un futuro. Bajo su situación vital hay algo más profundo, más esencial, su vida, su verdadero ser en el ahora sin tiempo, sin pasado, sin presente y sin futuro, en el ahora. Puesto que no hay problemas en el ahora, mis líderes, no hay enfermedad tampoco. Al concentrarse en este instante y evitar rotular a la enfermedad mentalmente, esta se reduce a uno o varios de estos factores: dolor físico, debilidad, incomodidad o incapacidad. La enfermedad no es el problema. Usted es el problema mientras la mente egotista tenga el control. Si hay algo que está pasando sobre lo cual yo no puedo decidir y yo intento decidir, ese es mi ego tratando de controlar lo que no puede. Y ya sabemos lo que pasa cuando le metemos energía a algo que nosotros no podemos cambiar. Cuando el desastre golpea, nos recomienda el autor, siempre que lo golpee un desastre o que algo ande muy mal, como una enfermedad, una incapacidad, pérdida del hogar, ruptura de una relación, muerte o sufrimiento de un ser querido o la cercanía de su propia muerte, sepa que hay otra cara en ello, que usted está solo a un paso de algo increíble, una transmutación. Hablando de alquimia, ¿ok? Bajo del dolor y el sufrimiento siempre hay oro. Ese paso se llama entrega para el autor, ¿ok? El miedo y el dolor se transmutarán en una paz interior. Siempre, mis líderes, después de un gran dolor, viene una gran paz también. El significado de la entrega: transformar el sufrimiento en paz. Cuando no hay salida al sufrimiento, mis líderes, tenemos que afrontarlo. Siéntalo, no piense en él. Dele toda su atención al sentimiento, no al dolor, al sentimiento. Tampoco a la persona, evento o situación que parece haberle causado ese dolor. La única posibilidad de cambio es entrar en él. De lo contrario, nada va a cambiar y ese dolor nos va a continuar controlando. El poder de elegir, ya para finalizar, mis líderes.
Nadie elige la disfunción, el conflicto y el dolor. Nadie elige la locura. Siempre parece que las personas tienen una elección, pero se trata de una ilusión. Nuestra mente, mientras usted sea su mente, ¿qué elección realmente tiene? Según el autor, ninguna. El momento en el que dé cuenta de eso, no puede haber más resentimiento. ¿Cómo puede resentirse con la enfermedad de alguien? ¿Cómo usted se puede molestar con su cuerpo porque se enfermó? ¿O cómo nos podemos molestar con un familiar que está enfermo y que no logra salir de esa enfermedad? La única respuesta apropiada para eso es la compasión. Si usted es manejado por su mente, aunque no tiene elección, creará un sufrimiento muchísimo mayor. Generalmente somos nosotros, mis líderes, los que agravamos las situaciones malas. Usted llevará el peso del miedo, el conflicto, los problemas y el dolor. Eventualmente, el sufrimiento creado así lo obligará a salir de su estado inconsciente. Este, mis queridos líderes, es el resumen final de esos últimos 2 capítulos de este libro, que aunque no pretendía hacer las meditaciones de Marco Aurelio, sí deja unas cuantas reflexiones por ahí interesantes. Y creo yo que otra vez a nivel de sinergia y a nivel de sincronicidad junguiana, algunos de los líderes me comentaron la dificultad que tuvieron de leer el libro y con los que he conversado, las razones y los motivos por los que no han podido leer el libro, leyendo estos últimos capítulos, sobre todo el último, me parece bastante sincrónico y por supuesto que les voy a pedir a mis líderes que concluyan la lectura del libro, los que no lo han terminado, porque siempre que nos resistimos a la lectura de un libro, es porque probablemente ese libro tiene un mensaje fuerte que darnos y sencillamente inconscientemente nos estamos negando a recibir el mensaje. ¿Ok? Si alguno de mis líderes conectados quiere decir algo antes de hacer el anuncio, aunque ya se me escapó la lámina, el anuncio del próximo libro que vamos a leer, los escucho. No solamente de la lectura de los 2 últimos capítulos, puede ser de algo que le haya pasado en la lectura del resto de la obra, o sus comentarios sobre lo que escucharon en el cierre. John abrió el micrófono. Bienvenido, John. Gracias, Jimmy. Qué gusto escucharte. Hola, Eli, ¿cómo estás? Este, aquí me propuse ingresar a sabiendas de que no cumplí mi cuota de responsabilidad para la lectura de este texto. Sin embargo, siempre deja algo. ¿Sabes qué? Este libro lo leí yo en una noche desvelado, completico. Fue una lectura, yo creo que sería 4 horas aproximadamente, 3 horas y media, 4 horas, desde la 1 de la mañana casi que hasta las 3 y media, 4 de la mañana aproximadamente. De verdad, pues ciertamente dejó mucha reflexión en el momento. Cuando lo enviaste ahora, dije, oye, voy a retomarlo. Sin embargo, siempre me quedó presente de la importancia de lo que es vivir el momento actual y reconocer cada situación como importante, ¿no? Al punto, mencionabas algo ahorita bien interesante en relación a la enfermedad y es qué importante inclusive es agradecer el estar enfermo. En la medida que tú reconozcas que esa situación que se está pasando es un mensaje dado para detenerte, porque quizás no estés llevando el ritmo de vida como lo tienes que estar llevando, reconoces a la enfermedad como tu amiga o tu aliada. Y yo creo que es parte de las enseñanzas de esas personas resilientes que caen en condiciones de enfermedades tumorales, ese flagelo, esa enfermedad tan cruel, y aquellos que toman una posición en la que deciden ser felices, vivir el presente, vivir el momento, vivir el instante, la hora, y que buscan que a su alrededor surja
esa otra expresión que mencionaste, ¿no? La compasión. La compasión, y creo que no solamente debe estar presente ante una condición de enfermedad, o sea, tenemos que aprender a ser compasivos bajo cualquier circunstancia, ya que no sabemos o no conocemos la situación por la que pueda estar pasando o que pueda estar viviendo otra persona. Y en la medida que nosotros somos más compasivos, evitamos coger menos arrecherones innecesarios, este, por lo que nos pueda estar incomodando o nos pueda estar molestando. Entonces engrandecemos ese malestar o esa incomodidad o ese mal rato o lo que sea que podamos estar viviendo. Eh, Creo que tengo todavía un gran número de libros acumulados y pendientes por leer, o releer. Y yo creo que más allá del tema de leer o releer, empezar a tomar conciencia de aplicar lo que lo que estamos digiriendo con la intención de en realidad crear sabiduría. O sea, fijar las bases de la sabiduría, porque de lo contrario lo que hacemos es leer libros y libros y libros y libros y libros, pero entonces si no lo ponemos en práctica, yo digo que no sé si será un tema de estos tiempos, pero me parece que me están sobrando, me están faltando horas para poder hacer todo lo que quisiéramos hacer. Y en ese sentido, mucho de eso tiene que ver con poner en práctica las lecturas que que estamos llevando, que estamos realizando. Agradecido siempre por este espacio, y bueno, felicitando siempre tu buena voluntad y disposición para transmitir conocimiento y permitirnos reconocernos como seres capaces de crecer desde el punto de vista personal, espiritual, profesional y todo lo demás. Gracias, John, Un gracias. fuerte abrazo. Me salió piropo, ¿eh? Gracias, John. Y bueno, ahorita cuando anuncie el próximo libro, yo siempre le digo a Eli que cuando se nos acerca la última sesión del libro, yo siempre tengo una lista de posibles candidatos y rara vez leemos un libro de la lista porque empiezan a surgir sincronicidades y le comenté justamente ayer a Eli. Ayer fue que cambié el libro, íbamos a leer otro libro y dije, no, Eli, tenemos que leer este porque no puede ser que esté viendo señales por todos lados. Clientes que ya fueron clientes de coaching hace muchos años, me llamaba sorpresa. De repente vengo caminando y le digo a Eli, acabo de hacer una sesión de coaching manejando, o hice una sesión de coaching en la cola de la gasolina, hice una sesión de coaching caminando que iba a hacer mercado y me llamó un cliente tocando el mismo tema. Yo, mira, ahorita voy caminando. Yo, no, no, si me puede, así sea media hora y no importa que vaya caminando. Yo, bueno, está bien, vamos a caminar, vamos a hablar. Entonces, gracias a esas sincronicidades, la sincronicidad eligió el próximo libro y un libro que he leído unas 3, 4 veces y fue el primer libro que leí de ese autor, ¿ok? Y tiene mucho significado para mí en la época en la que alguien me regaló ese libro y fue con el libro con el que conocí a este autor, que ya cuando sepan el nombre van a decir, coño, Jimmy, está cargado de significado que sea ahorita que vayamos a leer ese libro. Eli, tenías tu manito arriba. Sí, Jimmy, que tengo aquí como una pregunta, ¿no? Porque fíjate una cosa, estabas hablando sobre, me llama la atención lo del poder de la hora, ¿no? O sea, el estar presente y el ahora, ¿no? Para mí es súper importante estar presente, que a veces estamos en automático, ¿no? Y que no preocuparnos, como decir, por el futuro, ¿no? Pero también, ¿sabes? Me causa me hago una pregunta, o sea, porque fíjate que yo y dispensa y muchos también, muchos autores hablan de cómo te visualizas. O sea, para lograr algo también tienes que visualizarte en cómo quieres verte a futuro. O sea, cuál es tu visión. O sea, si por lo menos, no sé, quieres ser conferencista, visualizarte ser no conferencista eh, a futuro. Entonces a veces entro como en cierta confusión de, si estoy en el ahora, o sea, el visualizarlo, o sea, está mal, porque entonces, ojo, Joy Dispensa dice visualízate, o sea, tienes que visualizarte, igualmente Neville, o sea, como si ya lo tuvieses, o sea, sentir
sentirte como si ya estuvieses en ese futuro que quieres. Entonces, en cierta forma, tienes que visualizar ese futuro. O sea, aunque estés en aquí en el ahora, está eso que tú quieres allá. Porque si, el pasado, evidentemente, el pasado pasado, pero el futuro tienes que visualizarlo. Entonces me entra eso de que a veces no comprendo. mm, no sé si me estoy explicando la pregunta. Sí, fíjate, Eli, lo que pasa es que tenemos que diferenciar, y aquí tocamos a mi amigo Dyer, en el poder que tiene la intención. Cuando te hablamos mucho de estar en el presente, es para evitarte la angustia del futuro. Y una cosa es visualizar y otra cosa es proyectar. Generalmente cuando visualizamos es para regresar al presente y empezar a hacer cosas para que eso se materialice. Claro que es bueno visualizar, porque entonces yo digo, quiero escribir 4 libros en 5 años, entonces me vengo al presente y ¿qué hago? Prendo la lata y me pongo a escribir. Pero si yo empiezo a toser y digo, me voy a morir y empiezo a proyectarme en que es que está dando COVID, viene la decimocuarta cepa y empiezo a angustiarme y pierdo mi presente porque estoy súper, pero súper preocupado porque ya están diciendo que viene otra, la decimocuarta crisis económica del 2023, y entonces ya yo me empiezo a peltrechar y a decir que me voy a morir de hambre en octubre. Entonces fíjate que la intención es distinta. La intención de la visualización y la intención de la proyección. Tiene que ver con la intencionalidad. Y la gente que visualiza, Eli, como los líderes que tenemos visión, nosotros no vivimos visualizando. Nosotros visualizamos, regresamos al presente y empezamos a trabajar para materializar eso. Y después agarro lo que voy avanzando y vuelvo a visualizar, ajá, por este camino, ¿por dónde voy? Y me regreso. Es como cuando tú te montas en el carro y no sabes para dónde vas a ir, pones el GPS y tú ves el GPS y él te dice más o menos por dónde tú te vas a ir, tú agarras el volante y arrancas. Y cuando tengas una duda, vuelves a agarrar el GPS, ajá, ¿dónde es que está? Ajá, ok, en una cuadra cruzo a la derecha. Y vuelvo a agarrar mi volante y estoy en el presente manejando. Pero si yo me quedo sentado en el carro, con el carro prendido, viendo el GPS, sin quitar el freno de mano y sin arrancar, no estoy en el ahora. Estoy metido en el mapa. ¿Ok? Entonces, cuando yo Dispensa, el mismo Maxwell, todos los grandes autores te dicen, visualiza, no te están diciendo que vivas en el sueño. Freud también lo decía Jung también, la importancia de imaginar. Pero ¿qué pasa cuando vivimos en la imaginación? Y no aterrizamos. Esa es la diferencia entre un sueño y un plan. Un sueño es sencillamente pensar, ay, ¿qué pasaría si yo fuese millonario? Pero un plan es, bueno, Jimmy, ¿quieres viajar? Bueno, tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. ¿Ok? Mi angustia demasiado mi salud a futuro. Coño, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sacar mi cuenta y llamar a John para que me venda una póliza de seguro. Que se adapte a mis posibilidades, porque mira, yo no me puedo comprar una de 4 millones de dólares de cobertura, asesórame ahí, algo que me coño, que me cubra por lo menos un lepe, o que me cubra coño, una calle, algo, para yo sentir por lo menos que tengo un respaldo, si eso me preocupa. Por eso es que hay algunos autores que dicen aprender a hacer la gran diferenciación entre preocuparse y ocuparse. La preocupación, por eso es que dicen que no hace, que no sirve de nada, porque la preocupación está toda en la mente. Y hasta que no la saquemos de la mente no resolvemos. Entonces me preocupo y después empiezo a ocuparme para solventar la situación que me preocupa. Hay personas que pasan 5 años o preocupados por la misma situación y no la cambian. Entonces la gran pregunta es, ¿quieres vivir preocupado o te quieres ocupar en salir de esa preocupación? Y eso solamente lo puedes hacer en el ahora. John, tienes tu mano arriba. Gracias, Jimmy. Complementando un poco lo que estás mencionando y en relación a esa pregunta que hace Eli, eh, yo no sé si les pasa a ustedes, pero ese tema de la visualización tiene mucho que ver con esa sensación, este, como dicen por ahí, en el ambiente,
de que te va a ir bien, de que vas a ser próspero, de que el proyecto que vas a ejecutar te va a salir exitoso, de que puedes estar pelando bolas, pero dices, coño, creo que va a salir un proyecto bueno y me va a llenar, o que esto me va a quedar bello, sin haberse ni siquiera arrancado la ejecución, porque puede ser que es así. Y lo que tú mencionas es bien importante. Lo que hay que hacer es poner manos a la obra para que todo se vaya encaminando en pro de esa visualización que estás teniendo o que estás viendo. Ahora, si lo dejas en esa ilusión, esa fantasía, pero no ejecutas, oye, empieza a embargarte es la ansiedad, porque te estás dando cuenta que estás esperando algo a futuro, el típico eslogan de por allí, pues la ansiedad es exceso de futuro. Estás viendo ya el que se esté ejecutando algo, pero si no estás haciendo nada, hermano, o sea, no tiene sentido que te pares a angustiarte o a ponerte ansioso si tú mismo no estás poniendo riendas o caso sobre el asunto. Entonces, yo creo que esa ciencia de Joe Dispenza, esa referencia como tal, y lo que puedan llegar a decir cualquiera de las otras personas en relación a esa visualización, es ese sentir la efectividad o el éxito o el desarrollo de ese sueño, la realidad de ese sueño, siempre y cuando tú estés consciente que estás ejecutando, al paso que sea, porque puede ser que uno lo llevemos a un ritmo acelerado o otro lo llevemos a un ritmo más pausado, pero al paso que sea tienes que ir ejecutando para que eso se haga realidad. No se hizo realidad, bueno, porque tiene sus tiempos, porque el universo te va poniendo en el camino las situaciones para que se vayan dando las cosas, y de no ser así, y si tú mismo no estás poniendo el empeño suficiente, pues claramente no se va a realizar. Entonces, tiene mucho que ver incluso con esto que estabas haciendo referencia, esa sincronicidad de sucesos. O sea, yo creo que todo es clave y hay que saber leer lo que se nos está presentando en el camino y abrirnos a esa sensación. Gracias, John, gracias. Y bueno, mis líderes, ¿qué vamos a comenzar a leer? Y es más, creo que posiblemente la próxima semana sea la primera sesión para no rendirnos mucho y no dormirnos en los laureles, porque este círculo de lectura va a ser un poco distinto. El lado positivo del fracaso de John Maxwell, ¿ok? Fue un libro que llegó a mis manos por casualidad. Me lo regaló una persona, un gran amigo, y me dijo, léete esta vaina que es de esas cosas que a ti te gusta de liderazgo. Yo cuando leí John Maxwell, ¿quién es este tipo? El lado positivo del fracaso, eso no tiene que ver con el liderazgo. Los líderes no somos ninguno fracasados, ni le vamos a estar viendo el lado positivo a nada. Y cuando empecé a leer, absolutamente todos los capítulos de ese libro tenían que ver con mi vida en ese momento. Ese libro lo deshojé, se me desintegró en las manos y lo he comprado por lo menos 4 veces en 4 ediciones distintas. Lo compré en audiolibro, compré el programa, cuando Maxwell fue uno de los primeros que vendía programas en video, porque realmente es uno de los libros que más me he digerido, porque realmente es una clave increíble para el éxito, ¿ok? Y Eli lo sabe, porque Eli me lo dice muchas veces. La capacidad que yo he desarrollado para ver el lado positivo de cualquier situación en mi vida es impresionante. A veces la gente cree que lo estoy diciendo echando vaina. No, esa capacidad se desarrolla. Cuando usted tiene temporadas en que no todo le sale bien, en que tiene muchos reveses, si usted utiliza esos reveses como materia prima, mis líderes, usted no va a tener escasez de materia prima para crecer nunca. ¿Ok? Porque si algo mis líderes enseñan es un fracaso. Del éxito se aprende poco. Lo que podemos aprender del éxito es aprender a disfrutarlo. Pero el fracaso te ayuda a pensar, el fracaso te exige que seas una mejor persona y el fracaso te hace una persona más fuerte. Así que creo en la sincronicidad
Y si este libro es el que hay que leer, es por algo, mis líderes. Así que el lado positivo del fracaso de John Maxwell va a ser una tremenda pieza de lectura, no solo por lo que representa el libro, sino por la dinámica que todavía no la tengo ni siquiera en mi mente, pero sé que va a haber una dinámica bastante interesante para este libro. Me voy a fajar a eso. Me voy a fajar a hacer una dinámica bastante brutal para que este libro sea una obra de arte de nuestro club de liderazgo, nuestro círculo de lectura. Así que mis líderes, nos vemos. El lado positivo del fracaso, dentro de poco les hago llegar la información. Y bueno, por aquí, ¿dónde está? ¿Lo guardé? No, no lo guardé, sí lo guardé. Es la cuarta edición que tengo. El cuarto libro del lado positivo del fracaso que me he comprado. Y miren cómo está este. Este también está ya amarillo. Y creo que le va a tocar ahorita un refresh. Mis líderes, hasta la próxima lectura. Gracias por conectarse a este cierre. Y nos vemos. Que Dios me los cuide a todos. Feliz noche. Chao Jimmy, chao John, gracias por todo, por sus palabras. Tengan feliz noche. Gracias a José Ángel por entrar para limpiar. Digo que no, yo entro al final para arreglar la silla, Sí, exacto. para sacar las tacitas Sí, de sí. café. Pues gracias, José. Sí, sí, buenas noches a Mira, todos. apaga la Sí, luz de claro, arriba, ¿viste? el Esta luz la metro. apaga, que no se me quede Ok, prendido el foco. seguro. Bien, yo dejo todo ordenadito. Dale, déjalo todo ordenadito. Cuídense, mis líderes. Seguro.